Buenas noches. Vamos a... Buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a hacer una charla referente a la estructuración y predimensionamiento en instituciones de educación, ¿no? Entonces, vamos a tocar varios temas eh, y ustedes podrán realizar sus consultas, ¿no? Esto más que todo aplicado a lo que es la nueva norma E030 del 2026. Ya hemos hecho dos charlas sobre la norma E030. Ustedes lo pueden ver en el YouTube de EMEC Ingenieros. Y vamos a completar este ciclo de charlas la próxima semana con una charla más sobre comportamiento no lineal eh, de elementos en concreto armado. Entonces, para ver un poco sobre los errores que se cometen al estructurar instituciones educativas. Por ejemplo, escaleras, ¿no? Las escaleras es uno de los módulos o bloques más difíciles que hay en una institución educativa. Ya no es fácil estructurarlo. Acá podemos observar que los elementos sismorresistentes en X son columnas de concreto armado. Acá pueden ver estas columnas, que son columnas nada más, ¿no? De concreto armado. Sin embargo, según la norma E030, instituciones educativas en categoría 2, no se permite el uso de pórticos, ¿cierto? No se permite el uso de pórticos en edificaciones esenciales. Entonces, ¿cuál podría ser la posible solución? Es un poco complicado porque acá, ¿dónde pondrías tus elementos, no? Acá tenemos el primer tramo, el descanso y el segundo tramo, ¿no? Y va subiendo. Entonces, una posible solución, si es que la arquitectura te lo permite, podría ser incluir placas de concreto armado, como pueden ver acá, y que soporten este volado, ¿ya? Si es que la arquitectura te lo permite, eso sería lo más recomendable. De esta manera tenemos 4 placas en la dirección X y en la dirección Y tenemos 3 muros de albañilería, de cabeza todavía. Entonces, de esta manera sí podría funcionar una escalera. Acá pueden ver la tabla número 6 en categoría A2, en zona sísmica 4 o 3 o 2, no se permite pórticos, ¿ya? Los pórticos es un sistema estructural muy bueno, pero su gran desventaja es que se deforman mucho, ¿ya? Los desplazamientos son grandes, son muy grandes. ¿De acuerdo? Entonces los muros rigidizan a la estructura y te da menos desplazamiento. A pesar de que los pórticos son un sistema estructural sismorresistente, que tú puedes calcularlo, R8, que te cumpla la deriva menor al 7 por 1000, ¿por qué no te permite la norma colocar pórticos, ¿no? Precisamente por el daño, ¿no? O sea, el daño es el mismo, ¿no? Están en seguridad de vida. El problema es que se deforma demasiado, ¿no? O sea, hay más daño en un pórtico que en un sistema de muros de concreto. Entonces, la norma trata de limitar este daño, sobre todo para edificaciones esenciales, ¿no? Ya ni hablar de hospitales, ¿no? Que tienen que estar sobre aisladores, ¿ya? Ahí el daño es menor todavía, ¿no?
El error 2 es la dimensión mínima de una placa es 4 veces el espesor según la norma E060. Además debe contar con elementos de borde. ¿Ya? Debe contar con elementos de borde. Entonces aquí indica en la norma E060 en el capítulo 21 la relación entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión perpendicular no debe ser menor que 0,25, o sea, 4 veces el espesor, ¿no? Una columna no puede tener una longitud mayor a 4 veces el espesor. Si tiene una longitud mayor a 4 veces el espesor, entonces sería placa. Ya, esa es otra pregunta de su compañero. Si tenemos varios bloques, ¿no? Eh, todos los bloques tienen que ser categoría A2 en un colegio, porque en un colegio es grande, ¿no? Una institución educativa es grande. Podemos tener bloques de aulas, lógico que son A2, escaleras por donde van a evacuar, lógico que también son A2, pero también tenemos por ahí comedores, ¿no? Y tenemos eh, patios, coberturas, tenemos estadios, tenemos coliseos, tenemos piscinas, que albergan una gran cantidad de personas, pero podrías calificarlo como A2, ¿no? Ya que podrían servir como refugio. Pero casetas de guardianía, ¿no? Por ahí talleres, ¿tú crees que un taller podría servir como refugio? Un taller yo lo consideraría categoría B, a pesar que está dentro de un colegio, ¿no? Y los talleres generalmente son pues columnas, ¿no? Columnas y con tus coberturas metálicas. Entonces, no podría caber la posibilidad de un A2, ¿no? Aparte, la norma te dice que si tu cobertura es liviana, tú puedes utilizar cualquier sistema estructural. Pero yo calificaría, yo podría usar cualquier sistema estructural, pero yo lo considero A2, ¿ya? O sea, a tu pregunta, ¿no? ¿Una caseta seguirá siendo A2? Yo diría que sí, pero podría utilizar pórticos, ¿ya? Esa es la única diferencia. Yo lo considero A2, o sea, el U1.5, pero podría yo usar pórticos, ¿no? A pesar de que la norma te dice que para edificaciones A2 no se permiten, ¿no? La única manera sería sustentar de que eso no es un A2, ¿no? Ese es un categoría C, pero para ser conservador yo lo voy a diseñar con uso 1.5. Nada más, ¿ya? Esa sería la única diferencia. Igual para los talleres, ¿no? Talleres yo lo calificaría como B, pero lo voy a diseñar con uso 1.5, ¿ya? Es la única manera que te puedas sacar la vuelta, ¿no? Porque si tú lo calificas a 2 de frente, tú solito te prohíbes, ¿no? Entonces tú puedes calificarlo como B o como C, pero consideras U igual a 1.5, ¿ya? De esa manera nomás podrías tú justificar, ¿no? Ante un evaluador, ¿ya? Ahora hay evaluadores también cerrados, ¿no? Que te van a decir, quiero todo, ¿no? Todo que sea 2, pero no le vas a poner una placa a un taller, ¿no? No tendría sentido. Bien, entonces, aparte, una placa debe tener elementos de borde, ¿ya? Entonces, muchos cometen el error de unificar el acero, ¿no? Y ponen a todo eh, de 3/4, por ejemplo, a cada 15, ¿ya? 3/4 a cada 15, todo, ¿no? Entonces, ese comportamiento no es muy bueno, ¿ya?
Una placa funciona mejor cuando tú concentras el acero en los extremos, ¿no? Por ejemplo, acá 6 de 1 pulgada más 3 de 3, más 4 de 3 cuartos en los extremos como elementos de borde. ¿Ya? Ahora, la dimensión mínima de un elemento de borde, según la norma, no indica, ¿no? La norma de 0,60 no lo dice, pero la norma ACI sí indica, ¿no? Un 15% de la longitud total. Libros como Par Paula indican un 10%, ¿no? Pero eso son dimensiones mínimas. Realmente después tú vas a diseñar en función al desplazamiento de la placa. Y según la exposición que hizo ayer el ingeniero Muñoz Peláez, hizo un comentario muy, bueno, que tiene lógica, ¿no? Que dice que nosotros hacemos el análisis con secciones brutas, ¿de acuerdo? Y la norma te dice, hazlo con secciones brutas, ¿no? Entonces, anteriormente yo, cuando un docente me explicó por qué hacemos eso, un docente que participaba del comité de la norma, me indicó que esas secciones brutas se utilizan porque las derivas que nosotros usamos, ese 7 por 1000, están calibradas para secciones brutas. ¿Ya? Eso me explicó el docente, que las derivas que nosotros usamos, ese 7 por 1000, están calibradas para un análisis con secciones brutas. No como otros países, ¿no? Por ejemplo, en Colombia se reduce la inercia, por lo tanto se hace más flexible, por lo tanto hay más desplazamiento, más distorsión, pero sus derivas máximas son mayores, ¿no? Incluso llegan hasta 2%, ¿no? Eso ya es demasiado. Pero tienes que hacer un análisis con secciones fisuradas. Bueno, ese era el concepto que yo tenía. Pero ayer escuchando al ingeniero Muñoz Peláez, él indicó que nosotros hacemos secciones brutas porque es más conservador para la resistencia, ¿no? Obviamente, si nuestra edificación es más rígida, va a tener mayor aceleración, ¿no? Por el espectro. Mayor aceleración en zona rígida. Por lo tanto, mayor fuerza. Pero es que él está hablando de edificaciones altas, ¿no? De edificios altos. Ya, que si tú le colocas secciones fisuradas, vas a tener menor resistencia. Pero como les digo, él está hablando de edificios altos, ¿no? En edificios altos tiene sentido lo que él indica. El problema es que los colegios no son edificios altos, ¿no? Ese es el único problemita. Entonces, el espectro, bueno, actualmente ya es de esta forma, ¿no? Parte de acá, viene acá y luego cae. Y luego vuelve a caer, ¿no? Ese es nuestro espectro. Entonces, este periodo, el TP, si tu suelo es rígido o muy rígido, el TP es 0,4 segundos, ¿no? Vamos a suponer un periodo muy rígido, 0,4 segundos. Entonces, ¿cuánto crees que será tu periodo de tu edificio? eh, de tu edificio, de una institución educativa, ¿no? Para 3 pisos, por ejemplo. Para 3 pisos, el periodo aproximadamente 0,3 segundos, ¿no? Estaría acá, 0,3 segundos. Por lo tanto, su aceleración principal o de diseño del modo 1 va a ser este de acá. Y con eso diseñas. Ahora, si nosotros consideramos secciones fisuradas, ¿cuánto creen que será el periodo? ¿Cuánto creen que será el periodo considerando secciones fisuradas? ¿No? Según el ingeniero Muñoz Peláez, considerando una sección promedio fisuramiento del 45% de la inercia
bruta, el 45%, se llega a que el periodo es 1.5 veces más grande. O sea, es 0.3 por 1.5. O sea, 0.45. Y 0.45 ya estaría acá, ¿no? Afuera. Por lo tanto, tendrías que diseñar con esta fuerza de acá. ¿Ya? Pero eso es si tu suelo es muy rígido. Ahora, si tu suelo es rígido nada más, ¿qué ocurre? Si tu suelo es rígido, pues esta plataforma se amplía, ¿cierto? Se amplía y luego cae. Entonces, si tu suelo es rígido y tú estás en un S2, que es lo más común generalmente, vas a estar acá, ¿no? O sea, te va a dar lo mismo, a pesar de que has considerado secciones fisuradas, ¿ya? O sea, vas a tener la misma resistencia, a pesar de que has considerado secciones fisuradas. El ingeniero tiene toda la razón cuando tú consideras edificios altos, ¿no? De 10 pisos, 15 pisos, 20 pisos, que para él debe ser lo común del día, ¿no? Pero para nosotros, no tanto, ¿no? Los edificios que diseñamos son pequeños, ¿no? 4 pisos, 5 pisos, a menos que haya alguien que diseñe edificios de 20, 30 pisos, ¿no? Entonces, quizás tendría que ir a otro curso. Pero lo común son edificaciones de mediana altura, ¿no? Mediana o baja altura. Y precisamente esas edificaciones son las que más sufren durante un sismo, ¿no? ¿Por qué creen que ahora para edificaciones esenciales como un colegio, el TP o nuestro periodo del suelo, ahora tenemos que hallar un periodo del suelo, eso tiene que ser menor al 65% del TP, ¿cierto? ¿Por qué creen? ¿Por qué tiene que ser menor al 65% del TP? Porque el suelo es no lineal. Cuando tiene una aceleración baja, cuando viene un sismo chiquito, el suelo se comporta en el rango elástico, por lo tanto su amplificación es grande, ¿ya? Pero su periodo se mantiene. O sea, si tú calculas un periodo del suelo, se va a mantener ese periodo, ¿no? Por ejemplo, un periodo del suelo inicial, ¿no? Digamos 0,3, ¿ya? Segundos. Si ese es mi periodo del suelo, que yo lo calculo, ¿no? Con, con el ensayo de microtremor y utilizando esa relación de Nakamura, ¿no? Que es horizontal sobre vertical de las series de Fourier, determinas el periodo, ¿no? 0.3 segundos. ¿Ya? Entonces, cuando venga un sismo recontra fuerte, el suelo entra en no linealidad, por lo tanto, el periodo aumenta, se vuelve más flexible, ¿no? Entonces, esto va a aumentar, este periodo aumenta. Y como el periodo aumenta, tú tienes que asegurarte de que este periodo no sobrepase el TP. ¿Ya? Entonces, el periodo del suelo no puede sobrepasar el TP, ¿ya? Porque sería lógico decir que mi periodo del suelo tiene que ser menor al periodo de la plataforma, ¿no? Si mi periodo del suelo es menor al periodo de la plataforma, yo estoy asegurando de que no va a haber eh, mayor demanda, ¿no? Pero ¿qué pasaría si este es mi periodo de la plataforma, ¿no? Acá es mi periodo de la plataforma. Este es mi periodo de la plataforma. ¿Qué pasaría si ese es mi periodo de la plataforma? 0.40. 0.40, ¿no? 0.4 segundos. Este es segundos, ¿eh? Si mi periodo de la plataforma es 0.4 segundos y yo tengo un periodo del suelo de 0.3 segundos, ¿qué ocurre?
quiere decir que mi periodo del suelo, que la máxima amplificación sísmica va a estar en esta zona. Ahí va a estar. Pero, como les digo, cuando venga un sismo, este periodo del suelo se va a incrementar. Entonces, puede incrementarse bastante, ¿no? Podría incrementarse incluso hasta 0,5 segundos, por ejemplo. Entonces, si mi periodo del suelo se incrementa, quiere decir que esta plataforma se va a incrementar también. ¿Ya? Ya que si yo diseño, por ejemplo, un periodo en este puntito, me va a faltar, ¿no? Me va a faltar todo este tramo. Entonces, es por eso que la norma te dice que tiene que ser menor o igual al 65% del TP, ¿no? Si este es mi TP 0,4, mi periodo del suelo debe ser menor a 0,65 por 0,4, o sea, 0,26. Si es 0,26, lo máximo que puede crecer es 0,4. Entonces, ¿cuánto es 0,4 entre 0,26? ¿No? 1,5. O sea, 1,5. O sea, me está diciendo que esto va a aumentar 1,5 veces. Si tú calculas tu periodo del suelo con tu microtremor, ese periodo del suelo se podría decir que es en el rango elástico. En el rango inelástico, cuando venga el sismo fuerte, el periodo del suelo va a cambiar y va a llegar a 1,5 veces. ¿Ya? Y de ahí viene este valor de 0,65. Es como decir 1 entre 1,5. 1 entre 1,5, 0,66, ¿no? Lo redondean a 0,65 para ser más conservador. De ahí proviene esta formulita de 0,65. ¿Por qué la norma actual no consideró los fenómenos de interacción suelo-estructura, tanto estático como dinámico, por lo menos para estructuras esenciales? Ya. Seguramente la interacción suelo-estructura tiene, digamos, una incidencia, ¿no? Si tu suelo es muy flexible, ¿ya? Y tu estructura es muy rígida, ahí viene la interacción suelo-estructura. O sea, ahí va a ser incidente, ¿ya? Si tu suelo es muy flexible y tu edificio es muy rígido, ahí viene la incidencia de la interacción suelo-estructura. O sea, va a ser recontra importante hacer interacción suelo-estructura. Pero si tú tienes un suelo bueno, rígido o muy rígido, o incluso regular, ¿ya? No va a pasar nada, pues. O sea, esa incidencia es poca, ¿ya? O sea, la única manera donde tu interacción suelo-estructura es, para nuestro caso, sería un suelo intermedio. Bueno, en la norma actual sería un suelo intermedio, que son para velocidades de onda de corte menores a 350, ¿ya? Ahí podría ser, ¿ya? Si tu velocidad de corte es menor a 350, podría. Y obviamente que si tu velocidad es menor a los 200 y tu edificio es rígido, ¿ya? Ambas condiciones tienen que ser, y tu periodo de la estructura es menor al TP, ahí sí la incidencia es grande para la interacción suelo-estructura, ¿no? Ahí sí, ¿no? Entonces la interacción suelo-estructura es full dinámica de suelos, ¿ah? No es solamente resortitos, es full dinámica de suelos, ¿ya? Entonces acá ahí viene la incidencia.
Si nuestra velocidad de onda de corte es mayor a las 350 y nuestro edificio es flexible, o nuestro edificio es flexible aún en estos suelos, pues la incidencia es menor, ¿no? Y si tu edificio está sobre un suelo bueno o rígido, la incidencia también es baja, ¿ya? Entonces, posiblemente no han encontrado un fundamento o algo importante para añadir, ¿no? Interacción suelo-estructura. Tampoco han añadido los nuevos estudios de peligro sísmico o las nuevas zonas sísmicas que va a haber, ¿no? Que han propuesto los ingenieros. ¿Ya? Entonces, ya sabemos de dónde viene este 0,65 TP, ¿ya? Es simplemente porque el periodo del suelo se va a incrementar porque va a entrar en no linealidad, ¿no? Entonces, de esta manera tú ya te aseguras, ¿no? Te aseguras que vas a estar en esta plataforma, que esa plataforma la tiene porque ahí van a ver las mayores aceleraciones, ¿no? Ahí van a estar ahí. Se podría decir que la resonancia sí o sí va a ocurrir siempre, siempre va a ocurrir resonancia. No crean que escapan de la resonancia. Pero está acá, en esta zona, en la zona de la meseta. Ahí está donde ocurre la mayor aceleración, donde el periodo del sismo coincide o puede coincidir con el periodo de la estructura, ¿no? No necesariamente va a coincidir, pero puede. Hay una gran probabilidad de que coincidan, ¿no? Lo ideal es que tu periodo de la estructura sea menor al periodo del sismo, ¿no? Pero el periodo del sismo va a estar acá. Entonces vas a tener que rezar, ¿no? Que tu estructura, por más que tenga 0,3 segundos, no coincida, ¿no? Con el periodo del sismo. Ya. Entonces lo que dice el ingeniero tiene sentido, ¿no? Que si yo tengo un edificio de 20 pisos, si yo tengo un edificio de 20 pisos, mi periodo más o menos va a ser por acá, ¿no? 2 segundos. Pero si yo considero secciones agrietadas, mi periodo pues aumenta, ¿no? Más o menos hasta los 3 segundos. 1,5 veces, ¿no? Entonces ya estoy diseñando con una menor fuerza. Entonces es por eso que debemos analizar con secciones brutas, ¿no? Para tener una mayor fuerza de resistencia, una mayor fuerza de diseño. Básicamente es por eso, ¿no? Aparte de lo que yo les indiqué, que es para calibrar las deformaciones, las derivas, ¿no? Las derivas máximas. Ya. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, si nosotros no consideramos las secciones fisuradas, como indicó el ingeniero Muñoz Peláez, estamos siendo conservadores para el caso de la fuerza, ¿no? Lo hacemos más resistente. Pero para el caso de los desplazamientos, obviamente si tú tienes un edificio más flexible, tu desplazamiento aumenta, ¿no? Y el desplazamiento más o menos es así. Inicialmente es lineal, em, de ahí viene una curvita ascendente, o al revés creo, ¿no? Bueno, más o menos es así, ¿no? Así, y llega un punto donde se hace constante, ¿ya? Algo así es. Entonces, si tú diseñas con un periodo, digamos, de 0,6 segundos, tu desplazamiento es este. Pero si tú consideras inercias fisuradas, tu periodo puede llegar hasta 0,9, ¿no? Y vas a tener este desplazamiento, ¿no? Esto es desplazamiento y esto es periodo.
Entonces, al tener inercias fisuradas, tú vas a tener mayor desplazamiento que considerando secciones brutas, ¿no? Secciones brutas, menor desplazamiento; secciones fisuradas, mayor desplazamiento. Entonces, eso es incidente en el caso de placas, ¿no? Porque esta longitud del elemento de borde está en función al desplazamiento de la placa. Mientras más se desplaza la placa, ¿no?, el C límite va a disminuir y tú vas a tener que considerar el elemento de borde, ¿no? Y obviamente va a tener que estar recontra confinado, ¿no? Esta parte tiene que estar recontra confinado, considerando lo que indica la norma E060, capítulo 21, ¿no? Eh, donde ya influye el espaciamiento, el número de barras, el diámetro, todo eso, y ya haces un confinamiento bien tupido. Entonces, eso está considerando también el ingeniero Muñoz Peláez, que se pueda aprobar la norma E060, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una placa, el refuerzo distribuido sería esta curva roja. Esto es un diagrama momento-curvatura, ¿no?, que vendría a ser la vida que tiene una placa. Viene primeramente lineal, luego se comporta no lineal, ¿no? Esta es una placa. Entonces el rojito viene a ser un refuerzo distribuido, de esta forma de acá, la primera forma. Y el azul sería un refuerzo concentrado en los elementos de borde, ¿no? Mejor se va a comportar cuando tú concentras tu refuerzo en los extremos. Vas a tener más resistencia y vas a tener más ductilidad, ¿no? La ductilidad es la capacidad de formarse fuera del rango elástico, sin pérdida de resistencia, ¿no? Entonces acá el ACI pues te da una serie de condiciones para lo que es el confinamiento de los elementos de borde. Pero el ACI también te da estas grapas. Ahora, yo he visto bastantes planos que ponen grapas, ¿no? Acá tienes tu elemento de borde, tienes tu elemento de borde, y lo que es el alma, ¿no?, es necesario confinar el alma. Así, ¿no? Entonces, yo he visto detalles, por ejemplo, de un acero. Hay varios detalles, ¿no? ¿Cuál creen que sea lo correcto? Vamos a poner 4 ejemplos, ¿ya? El primero, el primer ejemplo es hacer esto de acá. Mi refuerzo yo lo coloco por dentro. ¿Para qué? Para que ingrese en el elemento de borde, ¿no? Ingresa acá, ingresa acá. Y el otro igual. Este vendría a ser el refuerzo por corte, ¿no? El horizontal. ¿Ya? ¿Qué les parece ese detalle? ¿Es bueno? Luego viene otro detalle, que esto ya es un poquito más elaborado, ¿no? Lo voy a colocar por fuera, pero si lo coloco por fuera no ingresa, ¿no? Entonces, por lo tanto, se hace una transición. ¿Han visto ese detalle? Obviamente tiene que cumplir esa relación de 1,6, ¿no? Este doblez tiene que cumplir la relación de 1,6. Así, ¿ya? Otro podría ser si es que yo le coloco un estribo. O sea, yo agarro un estribo y hago esto.
Un estribo grande, gigante. ¿Ya? ¿Qué otro detalle? Hay un montón de detalles, ¿no? O sea, ¿cuál creen que sea lo más correcto? Ya, vamos a trabajar con estos tres primero. ¿Ya? Estos tres, ¿ya? Y luego otros tres, ¿ya? Pero a estos tres de acá les vamos a poner lo que hacen la típica, ¿no? La clásica que he visto, es que le colocan uno sí, uno no, uno sí, uno no, ¿no? Uno sí, así. ¿Ya? Acá igual, ¿no? Uno sí, uno no. Le colocan grapas como si fuera una columna, ¿no? O sea, como respetando, ¿no? Este no, este no, este sí, uno no, ¿no? Así como indica la norma para columnas. Eso, y tenemos uno más, que en la zona donde va a haber no linealidad, que vendrían a ser los dos primeros pisos, colócale en todo. ¿Ya? ¿Cuál creen que es mejor? Del uno al 9, fila, columna. ¿Cuál creen que es mejor? De todos estos detalles, si esta es primera columna, segunda columna, tercera columna, esto es fila A, esto es fila B, esto es fila C. ¿Cuál creen que sea la mejor opción? Bien, entonces, esa es una gran pregunta que se han tenido los ingenieros, ¿no? ¿Cuál es el mejor detallado? Porque la norma no dice nada. Solo dice que esto debe ingresar al núcleo, ¿no? Es lo único que dice. Pero no te dice nada de esto. Solo hay un dibujito donde te dice de esta manera, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Ya entonces, ya hubo ingenieros, investigadores, científicos, ¿no? Que han hecho ensayos, ¿no? Un desempeño sísmico detallado de muros esbeltos, ¿no? Primeramente, nosotros diseñamos muros esbeltos, ¿ya? No diseñamos muros robustos. Los muros esbeltos son aquellos que tienen una altura mayor a la longitud, mayor a 2 veces la longitud. Si tu muro mide 2 metros, digamos, de longitud, la altura tiene que ser mayor a 4 metros, ¿no? Y ya sería un muro esbelto. Entonces acá se ensayaron varios tipos de muros. Por ejemplo, este, ¿no? Este muro es este, el 1A, ¿cierto? Miren, solo que acá tiene un cabezal en T. Acá, miren, acá tienen muy parecido al 3B, ¿no? Muy parecido al 3B. Y de este lado, muy parecido al 1A, no, muy parecido al 3A, ¿no? Muy parecido al 3A. Entonces, son varios tipos de muros que se han ensayado y han visto cuál se comporta mejor.
Entonces, mientras mayor sea esta área encerrada por las curvas histeréticas, mientras más grande sea el área encerrada, quiere decir que hay mayor energía disipada. Por lo tanto, va a sobrevivir más, ¿no? Resiste más, se comporta mejor. Pero hay zonas donde cae rápidamente, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? No tiene una forma muy bonita. Es pequeño nada más el área que tienes acá, a diferencia de esta área, ¿no? Se nota claramente que esta área es mucho menor a esta área. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería? Este es el WP4, ¿no? Este sería. Entonces, este muro se ha comportado muy mal, ¿no? Entonces, una característica que tiene este muro es que el refuerzo vertical está por fuera, ¿no? Pueden ver que está por fuera, ¿no? No está por dentro, está por fuera. Entonces, ¿qué pasa cuando esta zona empieza a comprimirse, empieza a comprimirse, empieza a comprimirse, y ya la zona del elemento de borde deja de ser suficiente porque aumenta el desplazamiento, ¿no? En estos tipos de ensayos, tú aumentas el desplazamiento, aumentas el desplazamiento. Acá no te importa cuál es el desplazamiento de tu análisis o cuál es el desplazamiento máximo, no. Acá aumentan sin importarles eso, ¿no? Aumenta, y va a llegar el momento donde vas a encontrar una zona que no está confinada. Y como esto es compresión, ¿no? Porque como es momento, una zona se comprime, otra zona se tracciona, esa compresión aplasta y hace que esta barra pandee. Y al pandear, pues todo el concreto se sale, ¿no? De su núcleo. Entonces, si nosotros le colocamos estas grapas, lo que logra es que cuando venga el sismo, va a llegar una zona de compresión, todo lo que esté en compresión puede resistir mucho más del 3 por mil, ¿no? De esa deformación del 3 por mil, porque tú le estás confinando, ¿no? Cuando tú confinas, la deformación del concreto supera el 3 por mil, tú puedes aguantar mucho más. Pero ¿qué pasa cuando ya estás en una zona donde tu concreto no está confinado? Al no estar confinado, el concreto explota, ¿ya? Se sale, porque no está confinado. Pero si está confinado por estas grapas, puede resistir un poco más, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, la forma más óptima que yo veo es el W, este es más grande, ¿no? El WP7, el P7 es más grande, ¿no? ¿Qué podrían ser estas, no? Y porque también tiene un mayor espesor, ¿no? Resiste más porque tiene mayor espesor, esa es otra, ¿no? ¿Cuál es el espesor mínimo según la norma E060? Según la norma E060, el espesor mínimo es 15 centímetros o la altura entre 25. La altura libre entre 25. Sin embargo, este artículo indica que el espesor incide bastante en la resistencia de la placa. Entonces recomienda que el espesor sea la altura libre entre 15. ¿Ya? Si por ejemplo tenemos una altura de entrepiso de 4 metros y medio, alturas grandes, 4.5, le restamos la altura de la losa, que podría ser 20, y lo dividimos entre 25, pues yo voy a tener un espesor de 17 centímetros, ¿no? Con 20 centímetros basta. Pero si hacemos 4.5 menos los 20 centímetros de la losa entre 15, ya mi espesor aumenta. Yo ya con 20 no es suficiente. Yo voy a necesitar 30 centímetros de espesor de placa. ¿Ya? Entonces, eso también incide bastante en el comportamiento de una placa. ¿Ya? Entonces, este es otro error que cometen, ¿no?
el detallado de los muros. Pueden ver acá cómo explota el concreto, cómo lo destruye estos estribitos, ¿no? Los estribos no se abren. Bueno, acá sí no se ha abierto, ¿no? Porque no tenían un correcto doblez capaz. Pero generalmente el estribo falla por fractura, ¿ya? O sea, como acá, ¿no? Se ha roto, se rompe, se fractura. Y al fracturarse, pues todo el concreto de adentro se sale, ¿no? Y acá pueden ver el pandeo de la barra. Acá pueden ver cómo se pandean estas barras que están en el alma. Estos no están en el elemento de borra, están en el alma. Y cómo pandean. Incluso esta limitación es 16 veces el diámetro de la barra y acá está 40 veces el diámetro de la barra. Pueden ver cómo afecta, ¿no? Cómo se descascara, todo lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, aquí está esa comparación que les indico entre usar placas y usar pórticos, ¿no? Esta vendría a ser la curva de capacidad o, o el espectro de capacidad de un pórtico, ¿ya? El azul, por ejemplo. Y este rosadito vendría a ser el espectro de capacidad de las placas, de un sistema de placas, ¿ya? Y este rojito vendría a ser el espectro de demanda del sismo, ¿ya? El espectro de demanda del sismo es el mismo para ambos, pero la curva de capacidad no. Como pueden ver, la curva de capacidad o el espectro de capacidad del muros de placas tiene mayor resistencia, ¿cierto? Tiene mayor resistencia, pero tienen menos ductilidad. La ductilidad es este puntito entre este puntito. Eso es la ductilidad. Sin embargo, el espectro del pórtico tiene menor resistencia, pero mayor ductilidad. O sea, este tramo es mayor que este. ¿Ya? Entonces, si hacemos la intersección, ustedes pueden ver que el punto de desempeño está del medio un poquito a la derecha, ¿cierto? O sea, hay un daño, pero seguimos en seguridad de vida. Sin embargo, de las placas, el punto de desempeño está de la mitad hacia la izquierda, ¿no? O sea, estamos casi al límite del operacional inmediato. Entonces, hay daño, sí, pero es menor que el daño que se produce en pórticos, ¿no? Entonces, la norma te dice, usa placas para que el daño no sea tanto. En ambos casos vamos a estar en seguridad de vida, por lo tanto va a poder repararse, pero mayor daño significa mayor trauma para las personas que están adentro, ¿ya? Y sobre todo, los elementos no estructurales van a dañarse más, ¿no? Entonces, ahora, otro error que cometemos al estructurar es colocar placas en la parte inferior o en la parte trasera de una escalera. Sistema en X, placas. Tenemos dos placas. Adelante, dos columnitas. Un pórtico, ¿no? El problema es que esto causa torsión. Y ahora con la nueva norma E030 del 2026, acá sí va a haber una gran incidencia, ¿ya? Una gran incidencia con esta norma. Ahora sí, creo que no va a pasar, ¿no? ¿Ya? Entonces, imagínense, esta es mi escalera y aquí están mis placas, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la norma ahora? Dice que tenemos que hacer un análisis en una dirección, ¿no? Con un sismo, ¿no? Entonces, el 100% del sismo va a venir acá, ¿no? Este es el 100% del sismo. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando venga el 100% del sismo?
¿Cómo sería más o menos su deformada? Su deformada más o menos que esto se va a mover a la derecha, pero como hay torsión, va a querer más o menos de esta forma, ¿no? Más o menos se va a mover de esta forma, porque hay torsión. Así, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se ha desplazado en X? Este de acá, ¿no? Ahí, desplazamiento en X. Pero ¿cuánto se ha desplazado en Y? También tiene un desplazamiento en Y debido al sismo en X, ¿no? El 100% del sismo en X me produjo un desplazamiento en X. Ahora, la norma también te dice que tienes que asignarle en la otra dirección. Entonces, si acá dice 100% del sismo en X, acá también tienes que asignarle ya no un 100%, sino un 30% del sismo de X, ¿ya? Del mismo sismo de X, indica, de este sismo. Entonces, si le asignamos un sismo en X, en esta dirección, y sabemos nosotros que en esta dirección, pues, ¿va a haber torsión o no va a haber torsión? Si mi estructura es así, ¿va a haber torsión o no va a haber torsión? Posiblemente por la excentricidad, si es que consideras excentricidad, sí, ¿no? Pero si, como indica la norma, ¿no? No se debe considerar la excentricidad para el sismo perpendicular. Entonces su deformada va a ser así, ¿no? Recto. Entonces, ¿cuánto se ha desplazado en X? Para este sismo, ¿cuánto se ha desplazado en X? Si este es desplazamiento, digamos, 1, acá el desplazamiento en X2 va a ser igual a 0, ¿no? No se va a desplazar nada, ¿ya? Entonces, no va a pasar nada, pues, ¿ya? Entonces, acá yo creo que sí se le debe sumar, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si es que fuera en L, ¿no? O sea, si hubiera una placa, digamos, digamos que por arquitectura sería así, ¿no? Ahí. Por arquitectura no podemos llenar este muro y nos quedamos con de esta forma. Entonces, un sismo con el 30% del sismo en X me va a producir mayor desplazamiento en el otro extremo, ¿no? Este sismo acá se va a quedar más quieto y esto se va a desplazar más. Entonces, más o menos su deformada sería esta, ¿ya? Y ahí sí se ve, ¿no? ¿Cuánto se ha desplazado en X debido al sismo en Y? Debido a este sismo en dirección perpendicular a esta, también va a haber un desplazamiento en X, ¿no? Se ha desplazado en Y, pero también se ha desplazado en X. Entonces tenemos desplazamiento en X1 debido al 100% y desplazamiento en X2
debido al sismo perpendicular, ¿cierto? Hay dos desplazamientos. Entonces, según el ingeniero Muñoz Peláez, indica que el desplazamiento total para X va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados, ¿no? Del desplazamiento 1 al cuadrado más el desplazamiento 2 al cuadrado. Ya, ese vendría a ser el desplazamiento final en X. De que aumenta, aumenta, ¿no? Pero va a aumentar mucho si es que la torsión es en ambas direcciones, ¿no? O sea, acá la torsión es en X, ahora acá la torsión es en X y en Y. Ahí va a aumentar enormemente, ¿ya? Solamente para esos casos va a aumentar bastante. Pero si la torsión es en una dirección, no aumenta nada, ¿ya? Solamente cuando la torsión es en dos direcciones, ahí sí aumenta bastante. Por lo tanto, para nuestras edificaciones esenciales A2, no hay torsión. Nosotros no debemos tener edificaciones con torsión, ¿ya? Bien difícil, ¿no? Bien difícil. Y si hubiera, por ejemplo, en este caso, ¿qué podríamos hacer? Sí o sí acá va a haber torsión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer, ¿no?, es limitar, ¿no?, la deriva al 50% de la deriva máxima. La torsión indica que solamente se aplica para edificaciones con diafragma rígido y cuando el drift o la deriva supera el 50% de la deriva máxima. Si la deriva máxima es 7 por 1000, nosotros podemos limitar esta edificación a 3.5 por 1000, ¿ya? Entonces, si yo lo limito a 3.5 por 1000, ya no va a haber torsión. Es una jugada que se hace para escaleras, pero solamente te sirve cuando tenemos uno, dos pisos, máximo tres. Cuatro pisos, bien difícil que te cumpla, ¿ya? Bien difícil que te cumpla esta configuración. Y ni hablar de la discontinuidad del diafragma, otro error que cometemos, ¿no? Cuando un diafragma es discontinuo, ahora es al 50%, ¿no? Ya, ya nos complicó la norma. Casi todas las edificaciones van a tener ductos, ¿ya? Es sumamente complicado que una vivienda ahora sea regular. Va a estar bien complicado por discontinuidad del diafragma, ¿no? Acá indica 25% de la sección transversal, ¿no? Tú trazas una sección, el área de diafragma pues tiene que ser ahora 50%. Antes era 25%, ahora es 50%. Otro error típico es la longitud. Cuando nosotros vamos a estructurar instituciones educativas, debemos ver cuánto es la longitud de viga máxima y la longitud de viga mínima, ¿no? La longitud de viga máxima no hay mucho problema, ¿no? Eso ya depende de tu peralte, ¿no? Todo depende del peralte, ¿no? Porque el peralte de una viga se ve feo. A un arquitecto no le gusta el peralte de las vigas, ¿ya? Lo ve horrible, ¿no? Entonces te dice, utiliza peralte máximo pues 60 centímetros.
Entonces, si un arquitecto te dice que utilices máximo 60 centímetros, tú dile, pues, entonces la luz libre máximo puede ser, pues, 7 metros, ¿no? Máximo. ¿Ya? Porque a mayor luz, mayor peralte. Mayor separación entre ejes, mayor peralte. ¿Ya? Eso es en cuanto al máximo. Ahora, ¿cuánto es la longitud mínima de una viga? ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, eh, la relación largo peralte en vigas debe ser mayor a 4 en sistemas duales tipo 2 y pórticos, según la norma E060, para que cumplan con el principio de las secciones permanecen planas antes y después de la deformación. De no cumplir dicha relación, se debe hacer el diseño de la viga por el método puntal tirante. O sea, si tu peralte es 60 centímetros, tu longitud mínima debe ser 4 veces 60 centímetros, o sea, 2 metros 40. ¿Ya? Si tú tienes una viga menor a 2 metros 40, entonces es posible que las deformaciones por corte sean mayores. ¿Ya? Por ejemplo, si esta fuera la mitad de una viga, ¿ya? Si esta fuera la mitad de una viga, ¿no? Si esta fuera su longitud entre dos, ¿no? La mitad de una viga, y este fuera su peralte. Y va a tener un desplazamiento total debido a una fuerza, ¿no? Ese desplazamiento se puede descomponer en un desplazamiento por flexión y un desplazamiento por corte. ¿Ya? Entonces, determinando el momento para hallar el desplazamiento por flexión, en este punto, con una integral de 0 hasta L, ¿no? Podemos obtener el desplazamiento por flexión. Y sería el cortante, este B, o la carga puntual, por L al cubo entre 3EI. Y la deformación por corte sería similar. Necesitamos solamente integrar de 0 a L esta expresión y obtenemos 1.2 BL entre GA. Entonces tenemos una deformación por flexión y una deformación por corte. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos un desplazamiento total, ¿no? El desplazamiento total sería el desplazamiento por flexión más el desplazamiento por corte. Entonces, si nosotros variamos la relación largo-alto, ¿ya? Podemos ver qué porcentaje corresponde a la deformación por flexión y qué porcentaje corresponde a la deformación por corte con respecto a la deformación total. Entonces, si la longitud entre la altura es 0.5, o sea, ejemplo, ¿no? Si tenemos un peralte de 50 y una longitud de 1 metro, no, al revés, ¿no? Si tenemos una longitud de 50 centímetros y un peralte de 1 metro, tenemos esta relación de 0.5, ¿no? O sea, vigas bien pequeñitas, ¿no? Cortas. Entonces acá la deformación por flexión es bien pequeña, 0.25, y la deformación por corte es bien grande, casi al 80%. Si mi longitud es igual a mi peralte, estamos acá. Entonces la deformación por corte es el 40%, no, la deformación por corte es el 40% y la deformación por flexión es el 60%. Pero esto estamos hablando de una viga en voladizo, ¿ya? Vigas en voladizo, como este caso, ¿no? Estas serían vigas en voladizo. Si nosotros queremos vigas de verdad,
que estén empotrados un extremo y el otro extremo, eso simplemente lo multiplicamos por 2, ¿ya? Y ya sería acá, una viga continua. Entonces, para una viga continua, esa relación, si mi longitud es igual al peralte de una viga continua, la deformación por flexión ya no es igual a una viga en voladizo, ¿no? La deformación por flexión estaría acá, al 25% y la deformación por corte al 75%. ¿Ya? Entonces, esta relación donde va a llegar al promedio mitad para cada uno es más o menos 1,60 por ahí. Y cuando mayor incidencia tiene la deformación por flexión, sería este punto de acá, 4 veces el peralte. ¿Ya? Con 4 veces el peralte, la deformación por flexión es bien grande, ¿no? Supera el 80%. Casi todo debe ser, para tú considerar algo, tiene que ser mayor al 80%, ¿no? Casi todo. Entonces, acá es mayor al 80% y la deformación por corte es menor al 20%. Entonces, se podría decir que la forma de falla es por flexión, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que asegurarnos, que la forma de falla sea por flexión. Incluso que las deformaciones sean por flexión, ¿no? Para utilizar Whitney y todo lo demás. ¿Ya? Acá hay un ensayos, ¿no? Ensayos de una viga que tiene dos cargas, ¿no? Una aplicada a una distancia A del extremo izquierdo y una carga aplicada al extremo derecho a una distancia A. Entonces te produce una falla por corte, ¿no? Una falla por corte. Entonces, si relacionamos A entre D, donde D es el peralte, acá podemos ver claramente cómo está funcionando estos puntitos, ¿no? Los puntitos son los ensayos. Este puntito son los ensayos. Entonces tiene una forma, ¿no? Tiene una forma. Entonces, si nosotros hacemos un modelo eh, de Bernoulli, un modelo de Bernoulli, obtenemos esta curva, ¿no? Que vendría a ser un modelo seccional. Y si hacemos un modelo puntal tirante, bielas y tirantes, obtenemos esta curva de acá, ¿no? Entonces, de la intersección hacia la derecha, el modelo de Bernoulli funciona perfectamente, ¿ya? Representa prácticamente la forma de falla por corte de... Acá se está estudiando la forma de falla por corte, ¿no? Entonces representa correctamente de esta intersección hacia la derecha, ¿ya? Ahora, de esta intersección hacia la izquierda, quien representa mejor es el modelo puntal tirante, ¿ya? Un modelo puntal tirante es simplemente transformar tu viga en una armadura, ¿no? Y solamente va a haber tracción y compresión, ya no va a haber momento ni corte. Entonces, de esa manera se representa, ¿no? O sea, se podría decir de 2,5 arriba tendría que hacer esa relación A entre D, pero esto es en voladizo, ¿no? Si tú quieres continua, sería por 2, o sea, casi 5, ¿no? Casi 5. Si no, vas a tener que diseñar como una viga de gran peralte, ¿no? Una viga de gran peralte ya se diseña por el método puntal tirante. Con cargas distribuidas es algo similar, ¿no? Para viga en voladizo la relación es 2,5 y para vigas continuas la relación es 5. O sea, es sumamente importante tener vigas con longitudes mayores a 4 veces el peralte. Ahora, si yo tengo una longitud más corta, lo mínimo que yo podría aceptar es 2,5. ¿Ya? Acá dice 2,5
Al menos la forma de falla es por flexión por encima de corte. Pero si yo considero 2, ya prácticamente va a ocurrir la falla, ¿no? Primero por corte y antes que la flexión, o sea, las deformaciones van a ser más por corte. ¿Ya? Pero lo normal o lo adecuado es que sea mayor a 4, ¿ya? Que supere el 80%. Otro error en estructuración es la relación largo-ancho. Nosotros podemos tener edificios de instituciones educativas muy largos, ¿no? Generalmente hay edificaciones largas, muy largas, ¿ya? Pero ¿cuál es lo largo, no? ¿Qué cosa es largo? Simplemente tienes que relacionar el largo entre el ancho, ¿no? Y esa relación va a depender mucho de los muros estructurales que tengas en el medio. Si tú tienes muchos muros en el medio, como es en el caso de los colegios normales, donde tienes cada eje, un eje sí, un eje no, un eje sí, ¿no? Muros, no va a haber problema en cuanto a largo, ¿no? Largo entre ancho, menor a 4. ¿Ya? Puedes seguir la recomendación de la albañilería, menor a 4. Pero si no tienes muros, como es este caso, no hay muros acá, ¿no? No hay placas, no hay nada en el medio. Ahí sí vas a tener que disminuir esa relación largo-ancho. ¿Por qué? Porque si no le colocas placas y tu longitud, por ejemplo, acá es 3.25, si es mayor a 2.3, ya no va a cumplir. ¿Qué va a pasar? Que tu diafragma se va a comportar de una manera flexible, ¿ya? Flexible, o sea, se va a deformar en el plano. Y esto no puede ocurrir cuando tú tienes un diafragma rígido, ¿ya? Cuando esto ocurre, cuando venga el sismo, esta zona va a estar en tracción y esta zona va a estar en compresión. Las vigas van a sufrir tracción y compresión que no hemos considerado, ¿no? Porque nosotros consideramos tracción y compresión por la flexión debido al sismo, a las cargas de gravedad, pero en dirección vertical, más no en esta dirección, ¿no? Ahí no hemos considerado nada. Entonces van a ser sobreesforzadas tus vigas. Acá podemos ver que van a haber tracción y compresión. Entonces, cuando tenemos edificaciones largas, lo recomendable es colocarle muros en el medio, ¿no? Que, por ejemplo, el eje 5 y el eje 7 sean muros. Y si tienes así ambientes abiertos, la recomendación es que tu relación sea menor a 2.3. ¿Ya? Menor a 2.3. Ejemplo acá, es muy largo, solamente tenemos pórticos, solo tenemos pórticos, entonces se va a deformar, ¿no? Sería un diafragma flexible. Entonces, la solución es que le coloques placas, muros, ¿no? En el medio. Otro error que cometemos es en la concepción estructural sismorresistente. ¿Ya? La norma indica que un edificio o una edificación debe tener ductilidad, entendida como la capacidad de formación de la estructura más allá del rango elástico, y también debe tener inclusión de líneas sucesivas de resistencia, o sea, redundancia estructural. ¿Ya? Por ejemplo, esta edificación no tiene mucha redundancia estructural en la dirección Y, ¿cierto? No tiene, no tiene mucha redundancia en la dirección Y. Si se han dado cuenta, el aligerado está al revés, ¿no? El eje A y el eje B
son vigas portantes. O sea, la losa descansa en estos dos ejes. Y esto es una losa chata, plana. Todo es plano. Esta es una viga chata de 45 por 40, o sea, el peralte de esta losa es 40 centímetros. Una losa de 40 centímetros que se apoya en el eje A y en el eje B. Por lo tanto, estos ejes 4, 5, 6, 7 y 8 no tienen peralte, no tienen vigas. Por lo tanto, no va a haber disipación de energía en estos ejes. Para que exista disipación de energía, tu viga tiene que ser más grande que el peralte de la losa. Si no, no va a haber disipación de energía. Por lo tanto, toda la fuerza se concentra en estos dos muros, en el eje 3 y el eje 9. Toda la fuerza se concentra en esos dos muros. Si la fuerza supera el Fy o la resistencia de fluencia de estos dos muros, ambos muros van a entrar en no linealidad. ¿Ya? Entran en no linealidad. ¿Ya? Y ahí no va a haber redundancia, ¿no? Sin embargo, si tuviéramos vigas peraltadas en estos ejes del medio, podrían disipar energía por medio de las rótulas plásticas, ¿no? Pero no hay. Y al no haber, estos dos muros van a sufrir bastante, ¿no? Entonces ahí hay poca redundancia. Y si hay poca redundancia, tú no puedes utilizar los Rs de la norma, ¿no? No podrías utilizar los Rs de la norma, ¿no? Todos estos Rs tienen que ser para estructuras redundantes. ¿Ya? Estructuras redundantes. Entonces, según el artículo 18, sistemas estructurales y coeficiente básico de reducción de fuerza sísmica, el R sub 0, estos coeficientes se aplican únicamente a estructuras en las que los elementos verticales y horizontales permitan la disipación de la energía manteniendo la estabilidad de la estructura. O sea, tiene que haber redundancia para que tú puedas usar estos coeficientes de la norma de R, ¿no? De reducción. Si no es redundante, no puedes usar estos R's. Tendrían que ser menores. Por ejemplo, los tanques elevados, ¿no? Los tanques elevados, pues, algunos tienen 4 columnas, algunos tienen solamente una columna, ¿no? Los pilares de puentes también, ¿no? O incluso las columnas que soportan coberturas metálicas. Son poco redundantes o simplemente estarían en voladizo, ¿no? Entonces, la norma actual ya les ha puesto un R y el R que deben utilizar es 2.5, ¿ya? Para estructuras de péndulo invertido, ¿no? Esta estructura no cumple con la redundancia, por lo tanto, el R que utilizarías pues debería ser menor. Y cuando tenemos estructuras poco redundantes, debemos amplificar la fuerza sísmica un 25% más, ¿no? Cuando en un solo elemento absorbe más del 30% del cortante basal, entonces tú tienes que incrementar su resistencia un 25% más. ¿Ya? Y según el artículo 32, desplazamientos laterales, desplazamientos admisibles, el máximo desplazamiento relativo entre piso no excede la fracción de la altura entre piso, o sea, la distorsión del 7 por 1000, ¿no? Ya, no excede del 7 por 1000. Entonces, dichas distorsiones mencionadas en esta norma corresponden a diversos modelamientos numéricos no lineales de estructuras prototipo redundantes. La distorsión fueron calibradas para considerar secciones brutas. Esto es lo que hemos visto, ¿no? Secciones brutas, ignorando la fisuración y el refuerzo. Ya, entonces, estas distorsiones están calibradas para secciones brutas.
y redundantes. Entonces, al no ser redundante, no se sabe qué distorsión podríamos utilizar, ¿no? No se sabe. Y podríamos estar en el rango, pues, para asegurar de estar en el rango de seguridad de vida, ¿no? Por lo tanto, se tendría que realizar un análisis no lineal, ¿ya? Si tú quieres diseñar este edificio, la única manera de sustentar es mediante un análisis no lineal, considerando un periodo de retorno de 2.475 años para tu espectro de demanda, ¿no? Entonces tendrías que asegurar esto, ¿no? Que tu curva de capacidad, pues cuando tú lo intersectes, lo conviertas en un espectro de demanda, de capacidad, lo intersectes con el espectro de demanda, como hemos visto, y que la intersección esté acá, ¿no? En seguridad de vida para un sismo de 2.475 años. Entonces acá tenemos diversas configuraciones, ¿no? Como pueden ver, lo que es verde es peraltado y lo que es plomo es chato, ¿ya? ¿Cuál creen que sea la mejor estructuración posible? ¿El primero, el segundo o el tercero? Miren que acá no hay un elemento cachito o un pinto, ¿no? Acá sí tenemos pintos, acá no hay pinto y acá no hay pinto, pero acá tenemos vigas peraltadas. Entonces lo mejor es la opción A. La opción A es lo mejor, ¿no? Porque tenemos tres placas en la dirección Y que van a disipar energía, que van a tener resistencia, ductilidad, y en la dirección X tenemos ocho placas, ¿no? Pequeñas que van a aportar lo mismo. El caso 2, acá habría que justificar el espesor de estas placas, ¿no? Porque si tenemos un espesor muy pequeño, como 25 centímetros, algo puede ocurrir acá, ¿no? Es posible que esta placa, pues, ingrese en un efecto eh, de esbeltez, ¿no? Entonces, acá tendríamos que justificar que no existe efectos de segundo orden, ¿no? Y esto sí ya no hay redundancia y es muy malo, ¿no? Entonces, lo mejor sería la primera opción. ¿Tendrán alguna consulta? Las columnas T deben diseñarse como si fueran placas. Ya. Asumo que le estás llamando columna T a lo que hemos visto, ¿no? Pero lo que hemos visto es una columna en la dirección Y que va a soportar una viga, ¿no? Esta es mi viga, la cual soporta mi losa, ¿no? La viga soporta mi losa, que yo la armo en la menor dirección, ¿no? La menor dirección sería en esta dirección. Entonces, esta viga soporta el peso de esta losa y va a transferir el momento a mi columna. Acá va a haber un momento, ¿no? Entonces, para que pueda haber esa transferencia de momento, el acero de refuerzo de mi viga tiene que cumplir la longitud de desarrollo, ¿ya? Tiene que anclar hacia abajo, ¿no? Tiene que anclar. Entonces, acá yo necesito un LDG. Esa sería mi dimensión mínima más el recubrimiento, ¿no?
Entonces, yo con eso tengo ya la dimensión de esa columna o de ese pinto en esta dirección, en la dirección Y, ¿no? En la dirección Y. Ahora, en la dirección X, la misma columna, que la vamos a poner acá, en la dirección X, yo le estoy colocando una placa, ¿ya? ¿Por qué mi sistema tiene que ser o dual o de muros, ¿no? En este caso de muros. Entonces yo le estoy colocando una placa, cuya longitud mínima tiene que ser 4 veces el espesor, ¿ya? Pero si aplicamos el criterio de muros de albañilería, la longitud mínima tiene que ser mayor a 1,20 m, ¿no? Entonces, en la dirección Y, esto es una columna y se diseña como columna, y en la dirección X, esto es una placa y se diseña como placa. Por lo tanto, como es una placa, yo debo tener mis elementos de borde. Ahí tendrían que estar mis elementos de borde. Si es una placa muy larga, yo voy a tener mi refuerzo y voy a tener que hacer el doblez y va a tener que ingresar. Ahora, si es una placa corta, me va a bastar colocar un estribo gigante y como ya hemos visto, debemos colocar a mis elementos del alma. Podemos colocar grapas o podemos colocar estribos, pero con grapas bastaría, ¿ya? Pero lo ideal es que engrapes todo, así, un volado. El problema es que si utilizas un volado, ese LDG debe cumplir en ambas secciones, en ambas partes, ¿no? O sea, si tú quieres colocar un voladito así de viga para que te cumpla el LDG, no va a ser posible, pues. El LDG tiene que ser del elemento vertical, ¿no? Si tú consideras un voladito, ese voladito también debe cumplir el LDG, ¿no? O sea, de nada va a servir, ¿no? ¿Tendrán alguna consulta? Entonces hemos hablado básicamente de estructuración, de los errores que se cometen al estructurar una edificación. Ya, entonces, para culminar, presentarles el curso de estructuración, análisis y diseño sísmico de instituciones de educación, el cual vamos a empezar el jueves 11, el jueves 11 de junio, aplicando la norma E030 del 2026. A los que se inscriban, pues vamos a utilizar el espectro, ¿no? Han habido varios plugins, ¿no? Le llaman plugin para generar espectros, ¿no? Pero el espectro que ha puesto la norma E030 tiene mucho de criterio, ¿no? Mucho de concepto. Ya no es tan simple como colocar datos. Y la idea es hacerlo un poco más simple, ¿no? Por ejemplo, claro, se puede aplicar release. El problema es que si tú aplicas release, quiere decir que no va a haber disipación de energía. Ya no va a haber una rótula plástica. La ventaja de tener acá una viga peraltada y una columna peraltada es que tú vas a tener una rótula plástica.
que cuando el momento supere el momento de fluencia de esta sección, acá se va a generar una rótula, ¿ya? Ahí se genera una rótula y ahí disipa energía, o sea, liberas energía. Pero si tú desde el principio ya le colocas un release, prácticamente no va a disipar nada, pues. Va a estar apoyado nada más, ¿ya? Entonces, esa es la desventaja de no colocar columnas peraltadas, ¿ya? Esta hojita de cálculo vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos una zona sísmica 4, simple, ¿no? Una edificación A2, un colegio 1.5, ¿no? Y acá te pide tu velocidad de corte, sí o sí, ¿no? Del suelo, ¿no? Entonces podríamos tener una muy buena velocidad, ¿no? 620, por ejemplo. Pero con 620 estaríamos acá, ¿no? En un suelo muy rígido S1. Aquí está, perfil S1. Muy rígido. El factor S, ¿cuál sería? Para un S1, en zona sísmica 4, factor 1. 1 sería, ¿no? Esto ya automáticamente te lo calcula. 1, el TP 04 para un TP, un S1 04 y un TL 2.5, ¿no? Automáticamente también te lo calcula en función a estas tres cositas. A estas dos cositas, mejor dicho. No, a estas tres cositas, ¿no? Ya. Pero la norma te pide un periodo del suelo. Si ese periodo del suelo, como ya les explicamos, de dónde sale, es menor a 0.65 TP, puedes continuar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es el 65% de 0.4? 0.26, ¿no? Entonces, si mi periodo del suelo es, digamos, ¿no? 0.24, si mi periodo del suelo es 0.24, por lo tanto, es menor al 65% del TP, ¿cierto? Por lo tanto, mi perfil final sería el mismo, S1. Un suelo muy rígido, el S1, el TP 0.4 y un TL 2.5, ¿no? Este sería mi espectro. Considerando el R6 sin irregularidades, este sería mi espectro, ¿cierto? Ya. Solamente en una dirección vamos a comparar, ¿ya? Ese sería mi espectro. Ahí. Ahora, ¿qué pasaría si mi periodo del suelo fuera mayor a 0.65? ¿No? Digamos, me sale 0.28. Entonces, si me sale 0.28, ya cambia, pues. Mi perfil final ya no es S1, sino S2, porque tenemos que considerar el perfil siguiente, ¿no? Si es que mi periodo es mayor a 0.65. Y mi suelo final ya no es muy rígido, sino sería rígido. El S seguiría siendo 1, ¿por qué? Porque si ahora yo ya no estoy en un S1, ¿no? Ahora voy a estar en un S2. Pero el S2 sigue siendo de 1 a 1.1. Como mi velocidad es muy grande, es 1. Ahí está. Y lo que sí cambia es el TP, ¿no? Lo que cambia es el TP. El TP yo ya no puedo considerar 0.4. Yo debo considerar 0.6. ¿Por qué? Porque se amplifica la plataforma de resonancia. Esa plataforma es la plataforma de resonancia. Se va a amplificar. Ahora ya no es 0.4, sino 0.6. Y el TL para un S2 va de 2.5 a 2. Como es muy rígido, 2.5. Como tiene mayor velocidad, 2.5. ¿Ya? Entonces, este sería mi nuevo espectro. Y si comparamos con el anterior, si lo comparamos con el anterior,
Esa es la diferencia de ambos espectros. Parece lo mismo, pero no lo es. Este vendría a ser si es que tu periodo fuera menor a 0.65 del TP. Y este espectro es cuando tu periodo es mayor. ¿Cuál es más? Obviamente el rojito es mayor, ¿no? O sea, si tu periodo de tu edificación vale 0.8, miren la diferencia, ¿no? Entre considerar uno y considerar el otro. Pero si tu periodo es 0.3, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo, da exactamente lo mismo. Todo depende del periodo del edificio. Esa es la diferencia. Entonces, este espectro está para eso. Entonces, esta hoja de cálculo, para cualquier caso, te va a calcular ya sin que, bueno, sí o sí vas a tener que razonar siempre, pero te facilita las cosas. Esto lo exportas a un bloc de notas y lo importas desde el ETABS o el SAP. ¿De acuerdo? Entonces, esta hojita se le va a compartir a todos los alumnos que se inscriban a este curso. Bien, entonces, en el curso vamos a ver lo que es, bueno, la norma ya lo hemos explicado. Vamos a ver eh, estructuración, ya hemos explicado un poco, pero vamos a estructurar esto, hacer el predimensionamiento y el modelamiento en etapas de un edificio de institución educativa de 3 pisos con un techo a 2 aguas, que es típico para la zona 3, por ejemplo. Hacer el análisis sísmico, estático, dinámico, considerando la norma E030 actual del 2026, y la determinación de irregularidades y verificación del cortante basal. También vamos a hacer diseño de losas, escaleras, control de flexiones, diseño sísmico de columnas, de vigas por capacidad, diseño de muros y diseño de cimientos corridos y zapatas con el SAFE. Y después vamos a hacer un pabellón de un bloque de universidad, ¿no? No necesariamente este, ¿no? Puede ser otro pabellón de universidad. Igual, ¿no? Se va a hacer su análisis, el diseño de las placas, básicamente, y su cimentación, ¿no? Zapatas combinadas y zapatas conectadas. Bien, entonces, cualquier consulta que tengan sobre el curso, los alumnos EMEC, pues tienen su 15% de descuento. Cualquier consulta a mi WhatsApp, ¿no? Membrana, la membrana es para las losas, ¿ya? Eso también indicó, pues, ¿no? El ingeniero Muñoz Peláez que si tú vas a considerar un elemento que resista sismo, o que, por ejemplo, si yo le coloco un muro en el segundo piso y ese muro resiste sismo y no está aislado, tú tienes que ver la manera de cómo diseñarlo. Y eso es muy difícil. Si tú consideras la losa como shell, va a recibir sismo, absorbe sismo, por lo tanto tú tendrías que diseñarlo para sismo. Diseñar por capacidad una losa, lo cual es bien difícil. Si tú consideras una escalera igual, ¿no? ¿Cómo vas a diseñar esa escalera para que resista el sismo? Es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, todos esos elementos no los debes considerar. Puedes considerar su peso, pero no su rigidez. ¿Ya? Por lo tanto, las losas tienen que ser membrana. Las escaleras también tienen que ser membrana. Pero las placas no, pues las placas tienen que ser shell, ¿no? Porque resisten sismo y vas a diseñarlo por sismo. ¿En qué cambian las consideraciones de diseño con la nueva norma de 030? Muchos consideran que solo adicionando el caso de 30 por carga ortogonal, cuando la norma ha cambiado básicamente lo que es el concepto de geotecnia, ¿no? Todo lo que es dinámica de suelos ha cambiado bastante.
Eso lo explicó el doctor Alba con la ingeniera Carmen Ortiz en otra conferencia, ¿no? En otra exposición. Lo que ayer explicó el ingeniero Muñoz Peláez se refiere netamente a la parte estructural. No ha explicado nada del suelo. Eso lo explicó obviamente el doctor Alba con la ingeniera, con la doctora Carmen Ortiz. Eso sí cambió bastante, ¿ya? Y obviamente eso afecta en el diseño, ¿no? Porque no es lo mismo, puedes tener una variedad de espectros, como acá, ¿no? Yo puedo tener una variedad, una familia de espectros. Ya no es rígido como la norma anterior. Y todo con una velocidad y periodo del suelo. Claro, el modelo más representativo para este tipo de placas, bueno, hay varios tipos, varias formas, pero lo más representativo sería que en esta dirección coloques una columna y en esta dirección un muro, ¿no? Por ejemplo, de este puntito, porque lo que reconoce son puntos, sería tu placa desde este punto hasta este punto y desde este punto hasta este punto, placa, ¿no? Y en este puntito, columna. Eso es lo más representativo. También podría ser una sección de columna, pero ahí tendrías que asignarle brazos rígidos, ¿no? Un brazo rígido al 100% acá y un brazo rígido al 100% acá. Y un brazo rígido al 50% acá, ¿no? También podrías hacerlo con una sección columna, pero con Shell también funciona. Pero a mí lo que más me ha perjudicado la norma, primeramente es la junta, ¿no? La junta es bien grande, pero también tiene sentido lo que indica el ingeniero Muñoz Peláez, ¿no? Que nuestro análisis es para secciones brutas. Por lo tanto, siendo, no estamos siendo conservadores en cuanto al desplazamiento, ¿no? Estamos menospreciando el desplazamiento. El desplazamiento es mayor, y yo creo que sí, ¿eh? Entonces, por lo tanto, la junta también se ha incrementado, ¿no? Y el otro es el diafragma, discontinuidad del diafragma, ¿no? Debido a ese 50% de la sección. Eso también me ha perjudicado bastante. A ver, esta combinación, bueno, esto es para un sismo estático, ¿no? Porque se nota que es positivo, negativo. Eso es para sismos estáticos. ¿Ya? Entonces, el procedimiento estático es distinto a un procedimiento dinámico, ¿de acuerdo? ¿Será avanzado? ¿Cómo avanzado? O sea, lo que requieres para poder, digamos, entender o llevar el hilo al curso que vamos a dictar, ¿a eso te refieres? Es básicamente saber estar en cuarto año, al menos, de universidad, de pregrado, ¿no? Acá hay unos requisitos, ¿no? Acá, ¿no? Estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de ingeniería civil, ¿no? Obviamente que si estás en primero, segundo o tercero, te vas a perder, ¿no? Pero si estás en cuarto o quinto, sí vas a poder llevar el hilo.
¿ya? Y lo vas a entender correctamente, ¿de acuerdo? No hay problema para estudiantes de cuarto y quinto. Lo van a poder entender este curso. ¿Alguna consulta más? Bien, entonces nos estamos viendo en otra oportunidad. ¿Habrá evaluación? No. Los cursos que dictamos en M Ingenieros son cursos de participación, básicamente. No, no va a haber una nota, no es evaluado. Es para que aprendas un poco más, ¿ya? O sea, van a haber cosas que no van a ver en otros lados. Van a haber cositas así que no es común, ¿ya? Entonces van a ustedes a aprender otras cosas. Aparte van a tener pues toda la disponibilidad de las hojas de cálculo que van a servirle para sus memorias de cálculo, ¿no? Todas ya van a estar elaboradas. Bien, entonces nos estamos viendo en el curso o en otra oportunidad, en otra charla, en un futuro cercano. Cuídense, buenas noches, gracias por su participación.